Hola a todos, estimados hermanos, estamos aquí ya terminando hoy con esta materia doctrinal, la doctrina del pecado, amartiología bíblica. Entonces, vamos a puntualizar algunas cosas hoy, vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras. Como esta es una materia teológica también, vamos a mirar posturas teológicas y aclarando lo que dijimos hace 8 días en la clase, o hace 2 días. La clase pasada, pues, que mm, uno debe de todas maneras defender su punto de vista, pero también ser tolerante con quien no cree de la misma manera, ¿no? Aquí no se trata de decir que si alguien cree, por ejemplo, que la salvación se pueda llegar a perder después de la salvación, después de que haya sido regenerado, haya nacido de nuevo, entonces la persona está en el infierno, o a la inversa, que si alguno crea que la salvación se puede llegar a perder, entonces no creen como yo, también están en el infierno. No, aquí no se trata de eso, no son doctrinas fundamentales para la salvación. Cualquiera de las dos perspectivas que alguno tenga y la sustente bíblicamente, pues debe ser tolerante, ¿no? Ambas posturas igual, o las que hay, usan la Biblia. Pero vamos a mirar que se cometen algunas imprecisiones, pues obviamente desde el punto de vista nuestro, ¿no? O personal, pues en este caso. Los otros defenderán también su perspectiva. Pero, por ejemplo, como cuando hablamos, o se habla en la escatología del arrebatamiento, en qué momento se da el arrebatamiento, en fin, o alguno que no crea en el arrebatamiento, pues independientemente de eso, si el Señor viene por su iglesia, el que crea o no crea en el arrebatamiento, igual se va con él porque pues, forma parte de la iglesia. Entonces, a eso me refiero. Aquí no estamos hablando de que por creer de una u otra manera se va para el infierno o no se va para el infierno, pero sí de defender y tolerar también, obviamente, las demás posturas. Esto se hace pues también procurando, como dijimos la vez pasada, la unidad de la fe, ¿no? Que igual pues haya un consenso, haya un criterio y nos sometamos a esos acuerdos doctrinales o teológicos. Entonces ustedes pueden ver ahí que dice la perspectiva arminiana, apostasía y perseverancia. Vamos a analizar bíblica, histórica y teológicamente esa condicionalidad. O sea, uno es salvo, pero, como explica el hermano Bernardo, no sé si alguno lo habrán oído o leído, eh, en la salvación hay tres tiempos. El tiempo pasado me salvó, nos salvó, fuimos salvos. El tiempo presente somos salvos, nos salva, y el tiempo futuro nos salvará. Esos los encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces decía él, o explica él en su libro, El Nuevo Nacimiento, que la garantía, habiendo sido salvos ya, completamente, efectivamente, realmente salvos en el pasado, la garantía de que seremos salvos en el presente es la permanencia en esta salvación presente. Entonces a eso se refiere aquí la condicionalidad. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para ah, ahondar bien y aclarar bien este puntico. Entonces, no sé si ustedes hayan leído acerca de la historia de la teología o hayan consultado algo de eso. La otra vez yo hice una clase sobre sistemas teológicos, se llama. Si usted puede verla, son como 8 lecciones donde abordo históricamente esos sistemas teológicos que se han desarrollado y hablamos del calvinismo y del arminianismo. Arminio fue un teólogo holandés en Ámsterdam y él fue posterior a Calvino, pero expuso ciertas diferencias con la postura que los calvinistas estaban representando en esa época. Entre esas, pues él decía que la salvación, una vez obtenida, era posible perderla. Esa es la visión de Arminio. Ah, recaer y perder la salvación sí es posible. Los calvinistas decían que no.
Una vez salvo, siempre salvo. La salvación nunca se pierde. Si alguien vuelve atrás, según ellos, entonces es muestra de que nunca había sido salvo, ¿no? Bueno, entonces esta postura de Jacobo Arminio o de sus seguidores no nace de la especulación, sino que tiene dos columnas fundamentales. Vamos a ver algunos versículos de las Escrituras que, pues, hombres, como vamos a explicarlo en esta clase, es muy forzado realmente interpretarlo de la otra perspectiva. Con nuestro método histórico-gramatical, fácilmente uno puede llegar a la deducción de que efectivamente sí es una posibilidad perder la salvación una vez se haya nacido de nuevo. Es decir, gozando de la salvación, existe el riesgo de perderla, por eso pues hay que cuidarla. Y la otra columna, aparte de los textos bíblicos, es la experiencia, los testimonios, que seguramente aquí los que tienen años en el Evangelio, pues pueden dar testimonio de que sí han sido testigos de personas que no podemos negar que Dios usó, los vimos predicando, los vimos haciendo milagros, los vimos usados por el Espíritu Santo, los vimos hablando en otras lenguas. O sea, uno no puede decir, no, él parecía, pero no era. No, él sí era salvo. Pero algunas cosas pasaron. Se descuidó, en fin, o apostató, o blasfemó, lo que sea. Pero posteriormente, pues lo vimos ya volviendo atrás en la fe. No podemos pues decir que la persona eh, que abiertamente negó la fe, ¿verdad? Pues de todas maneras mantuvo su salvación. Eso es muy difícil de sostener. Entonces ahí están los testimonios también. Bueno, entonces acá vamos a ver que no hay hay en las epístolas, sobre todo, o en el Nuevo Testamento en general, hay diferentes tipos de escritos, ¿no? Algunos, por ejemplo, con Hechos de los Apóstoles, tienen ese problema que dicen, no, Hechos es historia, Hechos no es para sacar doctrina, no es prescripción, es información nada más. Bueno, no encontramos advertencias nada más en pasajes de ese tipo, de que sean nada más historia, los testimonios, en fin. También encontramos exhortaciones, casos concretos, registros bíblicos, entonces no es nada más potencialmente, sino que hay realidades eh, en las cuales se fundamenta esta doctrina. Hay textos que alertan sobre el peligro potencial, sí, se puede llegar a caer, pero hay también textos que urgen, o no, vamos a poner de nuestra parte. Hay declaraciones también sobre el estado irreversible. Vamos a estar estudiando estos versículos, estos 4 o 5 pasajes uno a uno dentro de unos minutos. Bueno, entonces no es nada más una hipótesis, una teoría, sino que también hay testimonios reales. Bien, ¿qué pasajes, por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento? Por no irnos desde el Antiguo, que también hay. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que hablábamos de la salvación en el tiempo futuro, será. ¿Quién? Hay una condición, el que persevere. La vez pasada mencionábamos el texto que dice, el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Luego da una posibilidad de que alguien justo no persevere, no viva, sino que retroceda. Pero ahí dice también, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Luego, si hay una posibilidad de alguien que retroceda y se pierda, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bueno, tenemos Corintios también, primero los Corintios 10. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero pues la pregunta es, ¿tienen sentido esas advertencias si fuese imposible que ocurriera? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Bien. El amor de muchos se enfriará, el que piensa estar firme mire que no caiga. Bueno, que no haya ninguno entre vosotros un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Entonces, este es como el proceso, digamos, aquí que muestra el diagrama de flujo, ¿no? La postura de Jacobo Arminio. Un creyente verdadero, no un hipócrita, uno que no haya nacido de nuevo, no un mundano, no, un creyente de verdad. Recibe advertencias divinas en la palabra de Dios, estas y otras más que vamos a mirar. La recibe ¿por qué? Porque es posible la apostasía, pues los calvinistas dicen que eso es nada más una ilusión, eso no es, eso es como un caso muy hipotético, pero que eso jamás podría pasar. Pero Jacobo de Arminio y los demás, de ahí pues viene, hablábamos de la herencia teológica, pues creemos que sí, la advertencia es real y puede pasar eso. Entonces, de eso es que vamos a hablar. Estamos hablando de la doctrina del pecado y que el pecado puede llevar a un cristiano a perder la salvación. Es el tema del que vamos a analizar. Ya ustedes han estado mirando eh, el módulo y han visto que el capítulo 5, 6, 7 y 8, incluso 5, 6, 7 y 8, pues son parecidos y tratan sobre este tema del cristiano y el pecado. Y ya hablamos de la solución y todo esto. Vamos a mirar hoy qué alguien puede hacer. Va a perder la salvación por el pecado. Este versículo lo citamos en la clase pasada y decíamos que los calvinistas pues dicen, no, aquí no se habla de ser eliminado, que pierde la salvación, sino que pues deje de ministrar, deje de ser apóstol y deje de poder ejercer el ministerio. Obviamente una persona en pecado pues deja de, o sea, está inhabilitado para ministrar, pero aquí no se refiere únicamente a esa posibilidad pues de que alguien no ministre, sino que se está hablando de la salvación realmente. Por eso dice Hebreos, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin y que no os hagáis perezosos. Bien, entonces hay que mostrar un esfuerzo de parte nuestra, ¿no? Eh, hay dos palabritas, monergia, monergismo y sinergia, sinergismo. La monergia es que nada más es Dios quien hace todas las cosas. Y el otro dice que, bueno, nosotros también ponemos de nuestra parte. Entonces ahí está la exhortación. Y también Hebreos urge a la solicitud para no hacernos perezosos. Luego aquí, digámoslo, sí, en esa postura de Jacobo Arminio, sí tiene el ser humano un papel protagonista. No es el que al fin y al cabo ejecuta la salvación pertenece a Jehová, pero sí es su responsabilidad conservarla, permanecer en ella. Y tampoco lo hace solo, porque igual como hemos visto hay recursos, está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo, está la intercesión a favor nuestra. He rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, nuestra tarea no es difícil de alcanzar, que es la permanencia. Eso no es difícil. Eh, es fácil permanecer en la verdad, usando los recursos divinos para eso. Pero, pues también es una posibilidad real volver atrás, salirse de la mano del Señor. Y esa es la advertencia que se, que se pone aquí. Bueno, bien, entonces no solamente en unos tipos de pasajes, hay varios pasajes en los que se advierte así, es de manera explícita sobre la la seriedad del pecado, las consecuencias que trae, no únicamente como se escribe ahí en el módulo, que se pierde la comunión, bueno, y si se pierde la comunión, pues se pierde la salvación, que se pierde el gozo, que no puede ministrar, que hay obstáculo en la oración, que pues todo eso es verdad. Pero aquí estamos hablando ya de lo más grave.
lo más grave y lo más trascendente de esto es que la persona puede llegar a perder su salvación. Estos pasajes los vamos a mirar enseguida, entonces no voy a ahondar aquí mucho, nada más lo vamos a mencionar, pero enseguida lo vamos a analizar con lupa, despacio. Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo número 10. En Hebreos capítulo 6 dice, es imposible, esta es una palabra pues que no admite duda, ¿no? Que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y en Hebreos 10 dice, ya no queda más que hacer, solamente queda una horrenda expectación de juicio, ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien, pero no solamente en Hebreos, como hemos dicho en otros versículos también donde se habla acerca de eso. Entonces aquí hay como le digo, esto lo vamos a mirar detenidamente enseguida. Eh, uno de escalones, personas que antes de cometer ese pecado de la apostasía, recuerde que hablábamos de dos pecados imperdonables, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado de la apostasía, que es el que escribe el escritor a los hebreos. No son pecados, decíamos, que cualquier persona los pueda cometer, pues debe ser una persona ya con conocimiento y que pues que esté en una posición de la cual pueda caer. Estos, vamos a verlo, fueron iluminados por el Espíritu Santo para gustar del don celestial, de la salvación, fueron participantes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y experimentaron los poderes del mundo venidero, pero recayeron, vino un quiebre. Entonces, eh, dice la palabra, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ese no es un pecado. Ay, que llegó tarde a la iglesia o que se me olvidó pagar el voto, se me olvidaron dar los diezmos de esta semana. Todo eso será pecado, pero pues no estamos hablando de ese pecado, sino de la apostasía en este caso. Bueno, entonces estas palabritas que están aquí, estos como escalones, nos dan la luz acerca de qué tipo de persona es la que puede cometer este pecado. No es una persona que no haya sido regenerada, que no haya nacido de nuevo, sino todo lo contrario. Una persona, digámoslo como usted y como yo, que hemos experimentado la realidad de la salvación y que además hemos sido usados también por el Espíritu Santo y sabemos que eso es real. Bueno, algunos antecedentes en la historia bíblica, pues hay varios. Aquí nada más se mencionan algunos. El rey Saúl, por ejemplo, fue escogido inicialmente, fue ungido por rey, primer rey de Israel, pero desobedeció y Dios lo rechazó. Mirábamos los versículos la vez pasada, como ídolos e idolatría. Esos pecados de la idolatría, la hechicería, no tenían perdón. Recuerda que hablábamos de unos pecados que no tenían sacrificio expiatorio, sino que recibían era un castigo. Bueno, ahí dice que como ídolos, como idolatría, como hechicería, son la rebelión y la obstinación. Judas Iscariote. Aquí hay un caso particular, hay mucho que le discute acerca del caso de Judas. Desde nuestro punto de vista, pues, de esta lección, Judas fue escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Pero al final, pues, traicionó al Señor y murió, sabemos cómo, se ahorcó. Mm, Pues no hay una evidencia bíblica para decir él fue restablecido, ¿no? Porque pues Pedro también pecó, pero Pedro fue restaurado. Entonces ante el pecado y el trato con el pecado, hay una responsabilidad del hombre que es pues la que hemos dicho ya, andar en la luz, confesar. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Eh, pero si no lo hace, si no confiesa, entonces también existe esa posibilidad, ¿no?
Esos condicionales, esos sí, tal cosa, sí, tal. Ese sí implica que hay una condición. Luego, esa condición también da a entender que existe la posibilidad de que no se cumpla esa condición. Bueno, pero no estar enredando aquí la pita, sino aclarando que la gramática es muy importante a la hora de estudiar estos pasajes. Ananías y Zafira pues formaban parte de la iglesia en sus inicios, eran parte de la comunidad cristiana, la iglesia primitiva, pero mintieron al Espíritu Santo y en un juicio divino murieron los dos. Himeneo y Alejandro, pues ellos se extraviaron de la fe, luego la tenían, pero pues desecharon la fe y volvieron atrás. Mm, y Dimas, colaborador del apóstol, pero dice que amó más el mundo y abandonó el ministerio. Entonces, bueno, son algunos por mencionar ejemplos puntuales. Ya analizar cada uno de estos casos nos tomaría mucho tiempo, pero vamos a hablar de los pasajes del Nuevo Testamento, las advertencias que se hacen. Eh, incluso se puede hablar cuando bueno, vamos a ver si aquí tengo bien. No, no tenía acá de pronto más adelantico mostramos los enfoques. Uno le da mucho énfasis a la soberanía humana y el otro resalta más la responsabilidad del hombre, pero ambas cosas juegan en la salvación. Dios es soberano, Él nos salva no por mérito propio, Él nos ofrece, nos otorga la salvación, pero es responsabilidad mía aceptarla, recibirla ya. Entonces, por eso decimos, o por eso dice la escritura más bien, eh, que hemos sido salvos por gracia, gracia de Dios, la oferta divina, por medio de la fe. Entonces, la fe es la respuesta humana a la gracia divina. Bueno, respecto a la fe, vamos a mirar que también hay varias posturas. Entonces, ahí está, el énfasis se hace en la responsabilidad del ser humano. Bien, pero el calvinismo pues hace más énfasis en lo otro, en la soberanía divina, ¿no? Ya lo vamos a explicar también. Entonces, si la perseverancia es incondicional, o sea, si una vez salvo, siempre salvo, si ya no importa lo que haga, igual si me va a salvar, me salva, pues entonces el creyente perdió ese libre albedrío, ya no es el quien decide y pues jamás podrá escoger realmente la apostasía. Entonces, no es un agente moralmente libre, es un títere, ¿no? Es un títere. Hay discusiones amplias sobre el tema y se han desarrollado pues a lo largo de la historia famosos teólogos de la época patrística. Agustín de Hipona tuvo una discusión con un monje de Gran Bretaña llamado Pelagio sobre todo esto. Luego en la época de la Reforma también, Martín Lutero, creo que lo mencionábamos, con Erasmo de Rotterdam, y pues posteriormente esta divergencia entre el pensamiento calvinista y el pensamiento arminiano respecto al rol que juega el ser humano en la salvación. ¿Es un agente pasivo netamente o también tiene cierta responsabilidad en su salvación? Entonces, no, los seres humanos bíblicamente del Antiguo Testamento y también el Nuevo son libres. Fueron creados con una capacidad de elegir. Por eso son exhortados desde el mismo momento del Génesis capítulo 4, ¿no? Cuando Caín mató a Abel, entonces, o mejor, antes de que Caín matase a Abel, más bien cuando ofrecieron la ofrenda y no fue acepta, entonces el Señor le dice, bueno, tú sabes hacer lo bueno, hazlo y tendrás alabanza de ello. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Pero con todo, tú lo dominarás. O sea, en otras palabras, lo que hay que decir es tu decisión. Hay dos opciones. O haces lo que sabes que está bien, o decides no hacerlo y te va a ir mal. El pecado te va a dominar, pero es tu responsabilidad.
Entonces ya sabemos cuál fue la decisión de Caín, ¿no? Él no ofreció el sacrificio que el Señor quería que ofreciese. Desde ahí en adelante, entonces en varios pasajes del Antiguo Testamento se pone a elegir. Escogeos hoy a quién servir. Es porque el hombre tiene la capacidad de decidir. Bueno, a ver qué más tenemos acá. Entonces, sí, en este punto de vista de pensamiento arminiano, la clave está en la libertad que tiene el ser humano para decidir. El calvinismo habla de la gracia irresistible, o sea, usted no puede resistirse, pero pues el arminianismo dice, sí, el hombre puede decir, no, yo no creo, ¿ya? Yo rechazo la gracia. El otro dice que no se puede. Es, aquí nada más estamos mirando una parte del sistema que es si se pierde o no la salvación, pero hay muchas cosas más, desde la predestinación y todo. Hay muchos aspectos en los que hay diferencia entre un pensamiento y otro. Entonces, las escrituras describen a los seres humanos como agentes moralmente libres y tienen esa responsabilidad ante Dios, ¿no? De elegir apropiadamente. Si los que están en Cristo no pueden recaer, es imposible para ellos, entonces ya no pueden escoger la apostasía por ningún lado, entonces pues no tiene realmente sentido tantas advertencias para eso. ¿Ve? Hay advertencias en las escrituras y hay casos históricos, son los dos pilares, pero en el centro de todo está la capacidad del ser humano para elegir. Si la elección de abandonar a Dios, abandonar el camino de la salvación no existe, entonces uno, el ser humano perdió su libertad para elegir. Si no existe eso, pues no hay razón para las advertencias realmente, ¿no? O sea, como decía un hermano alguna vez hablando del matrimonio, eh, la esposa o el esposo sabrá si su cónyuge le es fiel, no encerrándolo en la casa, dejándolo, no dejándolo salir, ni que tenga el teléfono, ni que vea WhatsApp, ni que... No, así pues cualquiera es fiel. La fidelidad se prueba es en el terreno de la infidelidad. O sea, déjalo que salga, a ver, ¿qué pasa? Déjalo que vea por la ventana. Y ahí usted se da cuenta si de verdad es fiel, si de verdad su amor es genuino. Bueno, aquí hablamos de una relación de amor genuino. El amor genuino exige ese riesgo, el riesgo de la libertad, ¿verdad? Y el Señor, como dice también el cantante aquel, Oscar Medina, pues nos eligió así, seres humanos que podamos decidir, no somos de hojalata o de papel, que esa es la hora del aleluya. ¡Tum! Aleluya, gloria a Dios. No, no, es espontáneo esto. Es una respuesta de amor, lo que busca el Señor. Entonces, la perspectiva arminiana no busca generar un estado de miedo, sino un estado de responsabilidad. El hombre es responsable. Son advertencias reales, no hipotéticas, no, y son además las advertencias, los avisos, las señales están para nuestro beneficio, para protegernos. Es como usted mira el vaso, ¿no? ¿Está medio lleno o medio vacío? Entonces la advertencia no está allí para restringir su libertad, ¿no? Ah, ya nos están quitando, ya nos están obligando. No, no es para eso, es para nuestra protección. Sobrarían aquí ejemplos de qué pasa cuando uno tiene en cuenta esas advertencias, ¿no? Bien, se preserva la libertad del ser humano. El ser humano sigue siendo un agente moralmente libre y debe conservar entonces en ese sentido su salvación. Es decir, perseverar, mantener en este tiempo la salvación presente para garantizar la salvación futura, que es como que decíamos al principio. Sí, la salvación es un don de Dios, pero requiere del creyente algo, y es pues lo que hemos leído ya, que mantengamos esa misma presteza, digámoslo, dejemos la pereza
Así como al principio nos mantengamos hasta el final, que con más diligencia. Requiere diligencia, es una intención, ¿no? Una intención propia del ser humano. Ponga diligencia, esfuérzate en la gracia. Entonces, aquí dice con tal que. Ese con tal que, pues es otro condicional, otra manera de decir si retenemos hasta el final. ¿Sí? Entonces, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Bueno, la perseverancia condicional de los santos, de eso es que vamos a hablar ahora. Eh, o sea, así se conoce teológicamente a esta postura. Perseverancia, pero condicional. Hay muchos textos que hablan de esa tensión. Aquí sí es donde está la tensión entre la soberanía humana, perdón, entre la soberanía divina, ¿sí? Dios, que es en últimas el actor principal de este drama de la salvación, pero por otro lado está la responsabilidad del ser humano. Entonces, decíamos del monergismo, que hace énfasis en la soberanía absoluta, y eso es del calvinismo, o los teólogos reformados, los de la teología del pacto, todo eso. Ustedes ya estudiaron también dispensaciones, o sea, son los que piensan distinto a nuestra postura. Y se sostiene pues que eh, incluso ahora también creo que hablábamos de los que creen en la salvación, llaman algunos ahora en español sea como de la gracia libre, gracia gratuita, algo así. Que es que, no, por otro lado, tienen la salvación por señorío, ¿no? Que hay que hacer a Jesús Señor mío. Y otros, no, no, nada más hágalo Salvador. Y ya, con eso es suficiente. Una vez salvo, siempre salvo. Eso, pues, convierte al Señor, sí, como en un dictador casi, aunque ellos no quieren reconocerlo así. Se habla de la salvación como un decreto inmutable, eso es irreversible. Ya dijimos la frase, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, no, la justificación jamás se puede anular. Y si por ahí de vez en cuando, mira, el fulano de tal, bueno, es que él antes profesaba la fe cristiana y ahora la abandonó. No, pero entonces se dice desde este punto de vista calvinista, no, eso es nada más una muestra de que la fe inicial de esa persona nunca fue una fe genuina, ¿no? Y los de la gracia gratuita dicen, ahí lo que se perdió no fue la salvación, se perdieron las recompensas, se perdieron los galardones. Él sufrirá pérdida, pero en el tribunal de Cristo, no en el juicio del gran trono blanco. En otras palabras, él, con todo y lo mal que se portó, con todo y lo vil que fue, mantuvo su salvación eterna sin perderla. Eso realmente es, pues, lo que presentan los calvinistas, los de los presbiterianos, la teología reformada, todos ellos. Y es, en últimas, un determinismo. O sea, todo ya está determinado. Bueno, pero por otro lado, entonces está lo que hemos presentado hasta ahora, la otra postura de tendencia arminiana, y de donde viene el hilo de la teología pentecostal, los wesleyanos, los metodistas y los pentecostales en general. Entonces, aquí se presenta que la perseverancia de los santos es responsabilidad del ser humano. Entonces, el énfasis va a estar es en la permanencia, en la comunión condicionada. El ser humano debe mantener su santidad, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, conservemos listos los vestidos. Si usted estudia o analiza teológicamente muchos de nuestros cánticos, esta es la teología que expresa, ¿verdad? Que la salvación se puede llegar a perder si no se conserva tal y como la recibimos del Señor. Y, no, entonces, como los otros critican, no, pero entonces me están tirando la papa caliente a mí y yo, pues, humanamente yo no me puedo salvar. Entonces, no, ya predestinado para condenación.
Pues no, nadie está predestinado para condenación. El Señor no nos pide lo que no podemos. Él nos da los recursos necesarios para que mantengamos esta salvación, la conservemos. Lo que tenemos que hacer uso de esos recursos divinos, ¿no? Que tenemos. Bueno, entonces aquí se dice que sí es posible que la persona pueda llegar a perder la salvación. Esto ya lo dije, ya esto ya lo dije. Aquí estamos la que está hablando ahora. Este, si la persona una vez salva, pues permanece eh, en negligencia, no busca la reconciliación, ese pecado post conversión, mm, sin que sea necesariamente la apostasía y la blasfemia, que son imperdonables, sino estamos hablando de otro tipo de pecado. Entonces esa persona pues está viviendo mal, realmente, o sea, está en juicio su santidad. Ahora, aquí no es que tengamos un catálogo de pecados, ¿no? Este pecado sí, este pecado no. No, realmente eso es potestativo del Señor Jesucristo. Eh, no todos los pecados son iguales, ya lo hemos dicho desde las primeras lecciones en esta materia. Aunque pecado es pecado, es verdad, sí, pero hay pecado más grave que otro, ¿ya? Y repito, no es, aquí nos tocaría cada rato agrandar más la lista de pecados. En la Biblia no hay una lista de pecados exhaustiva, pero se insta pues a estar en limpieza continua. Hombre, tenemos que limpiarnos, lavarnos. Aunque el Señor nos ha lavado ya, sin embargo necesitamos lavarnos las manos y los pies. O sea, hay una contaminación ahí que sí eh, debemos, debemos quitar. Bien, entonces lo último que describimos es que sí es posible. eh, Al final aquí es posible. Sí, es aterradora esta, este último estado, pero pues vamos a ver que sí se puede dar. Dios nos guarde de eso y nos ayude el Señor también a explicarle a los hermanos que con el pecado no se juega. O sea, no tolere el pecado en su vida porque el pecado lo puede llevar a perder la salvación. Ok, entonces por aquí decía, a ver dónde es que dice, ¿es aquí o es en otro lado? Bien, la perseverancia de los santos. A ver, por aquí creo que... mm, bueno, no tengo aquí. Por ahí en algún cuadrito ahora van a ver ustedes esto que tengo aquí, que dice que el Señor nos salva, nos transforma, nos hace nacer de nuevos, pero no aniquila, no anula la voluntad del ser humano. El ser humano sigue manteniendo ese poder de decisión, de decidir. Bueno, entonces la seguridad y la voluntad del ser humano. A ver, un momentico, quito esto que aquí me están escribiendo y siempre se me olvida y me distraen acá en la charla. Bueno, entonces, San Juan 10:28, ¿qué dice? Cuando se habla del buen pastor. Romanos 5, ya sabemos, 8:35 al 39, ya sabemos que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? San Juan 10:28 habla de la seguridad, que nadie lo puede arrebatar de su mano, ¿sí? ¿Alguien puede leerlo? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Exacto. Entonces, esos son versículos que usted nos... así de que acá, sí, claro, pero de la mano del Señor, pero si alguien se sale de la mano, ¿responderá el Señor por ellos? Entonces es la comunión. Aquí lo que juega, lo que entra en juego es la comunión, la permanencia en el lugar en el que nos ha puesto el Señor.
Entonces, repito, el creyente en todo momento retiene esa responsabilidad, esa capacidad de elegir, ese libre albedrío moral y puede usarlo para bien o para mal también. ¿Ve? Cada domingo el hermano decide, ¿voy temprano a la iglesia o llego tarde? ¿O no voy? Pues no diga, ay hermano, si Dios quiere. Dios no quiso que fuera hoy. Claro que Dios quería, pero el hermano no quiso obedecer a Dios. Igual pasa no solamente con los hermanos que llegan tarde los domingos, también con los pastores y con muchas personas de muchos casos, ¿no? Entonces la exhortación es permanecer en mí y yo en vosotros. La, la metáfora de la vid verdadera en San Juan capítulo 15 nos deja una enseñanza clarísima que es la de la permanencia. Permanencia, un acto, dice ahí, volitivo, o sea que implica la voluntad del ser humano. El ser humano no diga, no, es que yo soy esclavo del pecado. No, usted era esclavo del pecado. Si es esclavo, no ha sido salvo. Pero el Señor nos liberó de ese poder del pecado y ahora nos dio el poder del Espíritu Santo para que mantengamos subyugada, sujeta las pasiones de la carne. Entonces tenemos herramientas, es lo que hemos visto en esta clase. El hombre no es un robot, el hombre sigue manteniendo cristiano, sigue manteniendo su libre albedrío y la permanencia es su responsabilidad. ¿Qué pasa si no permanece? Pues será echado fuera. Dice, el que en mí no permanece. O sea que sí hay posibilidad de que algunos permanezcan y otros no. Será echado fuera. Se secan, lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ok. Entonces, esto no es una relación estática, no, es una relación fresca, viva, ¿verdad? Por eso nos levantamos temprano y oramos y leemos la Biblia y asistimos a la iglesia y todo lo demás. Si no, haríamos como aquella hermana que un misionero me contó que se bautizó y nunca más volvió por la iglesia. Entonces el misionero la encontró y le preguntó, hermana, hace rato no la veo. Dijo, no, ni me verá, yo por allá no vuelvo. ¿Y por qué? No, yo ya me bauticé, ya me salvé. Entonces a esta hermana le falló la comprensión de la permanencia. Entonces hay que permanecer, no es algo aislado, es algo de vivir también en comunidad, la comunidad de la fe. Y la santidad, bien, esto ya lo vimos, aquí hay la posibilidad, entonces el que es cortado, la santidad. La santidad parece para algunos el coco, eso es lo que da miedo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y se muestra como un requisito, ¿verdad? Para salvación. Y sí es un requisito porque sin santidad nadie verá al Señor, pero es que ese es el Señor el que nos santifica. O sea, yo no necesito ser santo para que el Señor me salve. Yo soy santo porque el Señor me salvó. ¿Ve? Entonces, la santidad es de esos atributos comunicables de Dios. Él nos ha hecho participantes de su misma naturaleza. Yo no soy santo por mi esfuerzo. Yo soy santo porque nací de nuevo y porque participo de esa naturaleza divina a través del Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado para el día de la redención. Entonces debemos perseverar. Lastimosamente, los hermanos, algunos, miran ese versículo, seguir la paz con todos y la santidad, como seguir, que es como algo que yo tengo que perseguir, procurar y nunca alcanzar. No, eso más que todo se refiere a la permanencia. Vamos a permanecer en el puesto en el que el Señor nos ha colocado. Bien, entonces, en síntesis, un creyente verdaderamente justificado puede, en algunos casos, llegar a ceder a la tentación y si no se reconcilia, si no viene a la fuente, si no busca, si no permanece en luz, si no está en el cuerpo, pues cómo se va a sanar, ¿verdad? Entonces,
La salvación sí depende de la permanencia, que es voluntaria, no obligatoria. Bien, alguien abrió su micrófono por allí. Bueno, el cuadrito no lo puse allí, pero ese cuadrito dice que desde la perspectiva calvinista, ningún pecado, por grave que parezca, podrá anular la justificación una vez que el Señor nos ha salvado. La perspectiva calvinista. Y desde la perspectiva nuestra, realmente, sí, con venas, digámoslo, con herencia arminiana, la seguridad de la salvación, sí, tenemos seguridad en Cristo, en Él. Entonces, la condición es estar en Él, en Cristo, en Jesús, en Él. Si permanecemos en Él, si permaneceréis en mí y yo en vosotros, entonces siempre depende de eso, de la permanencia, y la permanencia es voluntaria. Entonces debemos exhortar a la comunidad cristiana, a los hermanos, a permanecer en comunión. Algunos eso no lo tienen muy en cuenta. Bien, varemos acá 5 minuticos, me voy a preparar un café y ya venimos y seguimos con el resto, que es analizar estos pasajes que realmente parecen como aterradores, ¿no? Hebreos, hay dos en Hebreos, uno en Gálatas y otro en Pedro, son cuatro pasajes que vamos a analizar, eh, y vamos a mirar esa visión calvinista y esa visión también desde el punto de vista arminiano. Ah, no, que son medios preventivos nada más que se usa para preservar al creyente, que son alertas urgentes de un peligro real y posible de pérdida. Que realmente esas personas eran falsos convertidos, que nunca creyeron desde el principio, y no, que si eran creyentes de verdad, que experimentaron la salvación, pero la abandonaron. Entonces, que no, que su salvación está absolutamente garantizada. Si es verdadero cristiano, ya es salvo, una vez salvo para siempre. Pero que de otro punto de vista no, requiere que permanezca continua y condicionalmente, con tal que retengamos. Ahí están, ese cuadrito son, dejémoslo ahí y paremos aquí oh, perdón, dejé de compartir. No, sí. Bueno, paremos la grabación. Ya venimos, 5 minuticos. Voy a preparar un café.